Muy buenas tardes. En primer término, debo saludar a la Universidad Bicentenaria de Aragua en la persona de su rector, el doctor Basilio Sánchez Aranguren. Institución que ha formado y forma el patrimonio más valioso de la República a su juventud. Andrés Bello, en el discurso de instalación de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843 decía: la universidad no sería digna de ocupar un lugar en las instituciones sociales si el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político. La moral es la vida misma de la sociedad. La libertad es el estímulo que da un vigor sano y una actividad fecunda a las instituciones sociales. Me corresponde hoy hacer unas breves reflexiones sobre la soberanía venezolana en el Esequibo. La memoria histórica, concepto conocido por todos, se entiende como ideológico e historiográfico, que tiene por finalidad fundamental el esfuerzo razonado de los grupos sociales por encontrar su pasado, ponderándolo y dándole especial énfasis. De allí que tenga que recordar brevemente la historia del Esequibo. El territorio de la Guayana Esequiba limita al norte con el Océano Atlántico, al este con la República de Guyana, al sur con la República del Brasil y al oeste con los estados Bolívar del Tamacuro y la República del Brasil. Dicho territorio tiene una superficie de 159.000 kilómetros cuadrados de tierras. La zona en reclamación está conformada por los siguientes grupos étnicos: afro-guayanés, indo-guayanés y los amerindios, a saber, guaraos, arahuacos y caribes. 5 regiones tiene la Guayana Esequiba: Barima Guayní, Omerón Superam, Cuyuní Mazaruni, Otaro Ziparuni y Upper Tacutu Upper Esequibo. Nos dice Rafael Sureda Delgado, en opúsculo de su autoría Venezuela y la Guayana Esequiba, contenido en la obra Geo Venezuela de la Fundación Polar, que en 1498 fueron avistados por el almirante Colón en su tercer viaje en los territorios conocidos hoy como Guayana. En 1499 Alonso de Ojeda reconoce por primera vez 1.000 kilómetros de la costa guayanesa y que entre 1510 y 1569 20 expediciones hicieron presencia con los españoles en el Esequibo, zona en reclamación. 3 tratados fundamentales le daban derechos y por ende posesión indiscutible en el territorio esequibo a España. Primero, el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, firmado entre los reyes de Portugal y España sobre los territorios descubiertos. Segundo, el Tratado de Münster de 1648, donde España reconoce a Holanda los territorios al este del Esequibo, y el Tratado de Utrecht en 1713, donde Gran Bretaña se compromete con España a respetar los territorios ocupados por esta última en la América. Es trascendental referir que el 8 de septiembre de 1777, como lo expresa José Gil Fortul en su obra Historia Constitucional de Venezuela, acordó el rey separar en absoluto del nuevo reino de Granada a las provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo e islas de Trinidad y Margarita y agregarlas a la Capitanía General de Venezuela. Bajo este contexto histórico-político, los venezolanos imbuidos de las ideas libertarias, el 5 de julio de 1811 declaran su independencia y con un estricto pacto federativo, las provincias de Cumaná, Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida, Trujillo y de Caracas dictan la primera constitución venezolana en diciembre del mismo año. Después de Carabobo y Boyacá, la Constitución de Cúcuta de 1821 en su artículo 6 pauta que el territorio de la República de Colombia es el mismo comprendido en el antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela. Con fundamento en el principio del utis possidetis iuris, todas las repúblicas de América del Sur, concluida la guerra independentista,
convinieron en conservar los territorios que correspondían a sus respectivas provincias bajo el dominio español, y por ello nuestro país apoya y fundamenta la reclamación del territorio Esequibo. En 1822, el embajador José Rafael Revenga, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, protesta a los ingleses por sus colonos de Demerara y Berbice, que legítimamente usurpan tierras que pertenecen a Colombia al oeste del río Esequibo. Es de resaltar que las colonias holandesas al lado este del río Esequibo, a saber, Berbice, Demerara y Esequibo, fueron cedidas oficialmente a manos británicas el 13 de agosto de 1814. En 1830, separada Venezuela de Colombia, la Constitución en su artículo 5 expresa: el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. Para su mejor administración se dividirán provincias, cantones y parroquias cuyos límites fijará la ley. Hecha esta breve narrativa, es pertinente señalar que el ilustre venezolano Arturo Uslar Pietri, en conferencia número 109, programa Valores Humanos, titulada Nuestra Frontera, se refería al hecho de que Venezuela es de los pocos países que se encuentra en aprietos por diferendos territoriales, fundamentalmente al este y al oeste de su frontera. Refería, para fortalecer nuestra memoria histórica, que dos connotados ciudadanos que elaboraron por la construcción de la República se habían destacado después de 1830. Ellos son Alejo Fortique y Santos Michelena. Me referiré brevemente a ellos, pues considero sus actuaciones importantísimas y dignas de ejemplo para que se afianzase la delimitación territorial. Alejo Fortique nació en Valencia en 1797 y falleció en Londres en 1845. El Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar nos enseña que fue doctor en Sagrada Teología y en Jurisprudencia de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que se alineó en el grupo de ciudadanos que colaboraron con el general José Antonio Páez. En la segunda presidencia del prócer lo designa ministro plenipotenciario en Londres. En esta capital da comienzo a una recia ofensiva por los derechos de Venezuela en el Esequibo, y como resultado inicial logra que el gobierno británico retire las marcas que ilegítimamente había fijado Robert Schomburg en territorio del Esequibo venezolano. Es de significar que Fortique propone a la corona inglesa como límite entre Venezuela y la Guayana británica la línea del Esequibo, fundada en títulos heredados de la corona española. Hombres de la talla de Fermín Toro, Juan Manuel Cajigal y Rafael María Baral tuvo como sus colaboradores en lo atinente a la cuestión limítrofe, pero su muerte en 1845 puso fin a su destacada función. Por otra parte, Santos Michelena, un maracayero de excepción, nace en la capital del estado Aragua, Maracay, y fallece en Caracas en 1848. Residió en Filadelfia, Estados Unidos, entre 1813 y 1819, y allí completa estudios de Derecho, Economía y Comercio. Es designado en 1830 por el general Páez para integrar su primer gabinete ministerial como ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores. El 6 de mayo de 1833, el presidente y prócer Páez lo designó enviado especial y ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Nueva Granada y Ecuador. Entre sus misiones se destacó la de los límites de Venezuela y Colombia, y a ella, y en Bogotá, firma el conocido y famoso tratado llamado Pombo Michelena, pues por Colombia lo suscribió Lino de Pombo. Este instrumento daba al Estado venezolano importante territorio en La Guajira y al sur del país. Sin embargo, el Congreso en 1836
rechazó la cuestión relativa a los límites. En 1848, ante el ataque vil al Congreso de la República dirigido por José Tadeo Moragas, es herido Santos Michelena el 24 de enero de 1848 y fallece el 12 de marzo del mismo año. Es de observar que en 1835 el naturalista prusiano Robert Schomburgk obtuvo de la Royal Geographical Society de Londres la comisión de explorar el interior de la colonia británica, pero como bien lo expresa Claudio Alberto Briceño Monzón, las llamadas líneas Schomburgk, trazadas entre los años 1835 y 1843, le variaron a la política expansionista del Imperio Británico, alentada esta vez por las ingentes reservas auríferas de la zona, para oficializar la usurpación del territorio venezolano, ubicado al oeste del río Esequibo, hecho que devino en una controversia limítrofe que se prolonga hasta nuestros días. Mientras Venezuela se desangraba en combates armados y enfrentamientos políticos durante todo el siglo XIX, siendo la Guerra Federal el más sangriento choque que se produjo entre liberales y conservadores, el Imperio Británico avanzaba impunemente, pretendiendo entre 1887 y 1897 despojarnos de 203.310 kilómetros cuadrados de tierra. La consecuencia inmediata de la anarquía venezolana y nuestra inerme situación dio como resultado el viciado laudo de París de fecha 3 de octubre de 1899, donde se nos despojó a los venezolanos de nuestro territorio 159.000 kilómetros cuadrados de tierra, previo al Tratado de Arbitramiento del 2 de febrero de 1897 para la determinación de los límites entre Guayana y Venezuela. Ahora bien, ante tan vil despojo territorial, resultado de un compromiso político entre las principales potencias aliadas, Rusia y Gran Bretaña, y en la que se dejó a un lado todo argumento de derecho, como bien lo afirma José Alberto Olivar en su opúsculo El trance de un reclamo pendiente, ya que el Tribunal Arbitral de 1899 tuvo 2 miembros británicos, 2 estadounidenses y un ruso, habiéndose descubierto dicha felonía por memorándum hecho público al fallecer el abogado Severo Mález Prejos, quien defendió la causa venezolana ante el dicho tribunal arbitral, y en virtud de la firme y decidida posición venezolana, se logró el llamado Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966 para resolver la controversia entre Venezuela, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Guayana británica. El artículo 4 del Acuerdo de Marras pauta que si dentro de un plazo de 4 años, contados a partir de la fecha del acuerdo, la Comisión Mixta no hubiese llegado a un acuerdo para solventar la controversia, el gobierno de Venezuela y el de Guyana escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice esta norma: las partes en una controversia y a continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u a otros medios pacíficos de su elección. Ahora bien, sin llegar a un arreglo práctico, la República de Guyana y de Venezuela, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en fecha 30 de enero de 2018, no obrando facultado para ello por Venezuela,
remitió a la Corte Internacional de Justicia la controversia para lograr una decisión judicial. Inmediatamente después, la República Cooperativa de Guyana, por demanda, solicita como petición fundamental que dicho organismo internacional confirme la validez jurídica y efecto vinculante del laudo de París de 1899 con respecto a la frontera entre ambos países. He sido del criterio público por los medios electrónicos, así como también mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, de la cual soy su asesor, que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para tal proceso y su consiguiente decisión, toda vez que, como lo expresé, el Convenio de Ginebra obliga a Guyana y Venezuela a agotar los medios pacíficos de solución de las controversias previo consentimiento de ambos estados. Además, la Corte Internacional de Justicia omitió darle cumplimiento al estatuto que la rige, que en su artículo 36.1 establece: la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Pero es fundamental referir que en auto de procedimiento de la Corte Internacional de Justicia de fecha 8 de marzo de 2021, fijó a la República Cooperativa de Guyana el día 8 de marzo de 2022 para presentar la respectiva memoria, y a la República Bolivariana de Venezuela le fijó el 8 de marzo de 2023 para la presentación de la contramemoria. Un punto de inflexión se sucede ante esta circunstancia, y el jurista Couture, en el Decálogo del Abogado, dice: tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Ante tan serio asunto, he hecho yo, como abogado litigante, un análisis de la cuestión controvertida y del procedimiento, y soy del criterio de que el Estado venezolano podría, en consideración a la opinión de Jesús G. Caldera Infante, en trabajo publicado en la Revista de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Zulia, año 2020, en el cual expresa que quedó claro que el viciado laudo de 1899, por voluntad de las partes por el Acuerdo de Ginebra de 1966, introdujeron una condición suspensiva que impide la presunta ejecutoriedad de la írrita sentencia arbitral de 1899, y en consecuencia las partes, para resolver la delimitación territorial, deben agotar el arreglo directo hasta encontrar una solución efectiva. El Estado venezolano podría, en la contramemoria, oponer como defensa perentoria de fondo la defensa que explané, y que en consecuencia la Corte Internacional de Justicia así lo resuelva y no entre a considerar el fondo mismo de la demanda impertinente de la República Cooperativa de Guyana. Y para el supuesto negado de que la Corte Internacional de Justicia no estime como perentoria de fondo la defensa opuesta, en el momento mismo de la presentación de la contramemoria, además de rechazar la validez del laudo arbitral de 1899, e igualmente todos los alegatos que esgrima en la memoria la República Cooperativa de Guyana, también debe argumentar que ambos estados, por el Acuerdo de Ginebra, introdujeron una condición suspensiva que impide la ejecutoriedad de la írrita sentencia arbitral de 1899,
que obliga a la República Cooperativa de Guyana a resolver con el Estado venezolano de manera directa el diferendo territorial y así lo resuelva la Corte Internacional de Justicia. Doy de esta manera concluida la conferencia.